el capítulo 12 de sus Meditaciones del Quijote, que él mismo calificaba como ensayos de amor intelectual, José Ortega y Gasset afirma que los seres humanos tenemos una misión de claridad. Esta misión no les ha sido revelada por un Dios, ni les es impuesta desde fuera por nadie ni por nada. La llevan dentro de sí, es la raíz misma de su constitución. Dentro de su pecho se levanta perpetuamente una inmensa ambición de claridad. Desde los tiempos más remotos, los mitos de los hombres han enfrentado la luz a la oscuridad, el orden al caos, la claridad a la confusión. Estas ancestrales dicotomías, así como las sabias palabras de Ortega y Gasset que acabo de citar, nos sirven para entrar de lleno a nuestro tema, la importancia que tiene aprender a escribir con claridad. Habría que comenzar por decir que, desde luego, escribir con claridad nos permite ser mejor comprendidos por nuestros lectores. El propio Ortega y Gasset solía decir que la claridad es la cortesía del filósofo, pero no solo del filósofo. Cualquier persona que escriba con claridad está siendo cortés con sus lectores. Ahora bien, como veremos, escribir con claridad ofrece beneficios importantes no solo a los lectores, sino ante todo a la persona misma que se sienta a pergeñar y a unir unas palabras con otras. No se puede escribir con claridad si no se tiene claridad mental para escribir. Y todos aspiramos a tener mayor claridad mental, pues aunque sea en el fondo o de manera inconsciente, percibimos esa misión de claridad de la que hablaba Ortega y Gasset. ¿Quién no prefiere entender que hundirse en la confusión? Jeff Bezos, el presidente de Amazon, la empresa de ventas por Internet más grande del mundo, desde hace años impone a sus ejecutivos una curiosa forma de discutir sus asuntos. Una vez que llegan al salón de juntas, todos los ejecutivos participantes, incluido el propio Bezos, tienen que leer en absoluto silencio unos memorandos de hasta 6 páginas de extensión, tarea que puede llevarles hasta 30 minutos de su muy costoso tiempo. Dato curioso, los memorandos están impresos. No son documentos electrónicos, sino copias duras en papel. Y no porque en casa del herrero haya asadón de palo, sino porque saben bien que en papel se puede leer mejor y además es muy fácil hacer anotaciones al margen. Cuando los ejecutivos han terminado de leer, entonces Bezos considera que ya están preparados para abordar el asunto y el resto de la junta se dedica a una discusión que, gracias a este procedimiento, parte de bases muy sólidas. Pero lo difícil no es leer esos memorandos y comprenderlos, ya que están escritos con claridad. Lo difícil es escribirlos. Y son los propios ejecutivos de Amazon quienes deben hacerlo. Escribir bien esos memorandos de manera correcta, coherente, concisa, didáctica y dejarlos bien estructurados es la prueba de que los ejecutivos han comprendido bien de qué se tratan sus asuntos y de que son capaces de sacar conclusiones lógicas
a partir de premisas bien razonadas. Los memorandos de Amazon comienzan con una introducción que señala cuál es el asunto y cuál es el contexto. Después muestran cuáles han sido las maneras de abordar dicho asunto, señalando quiénes lo han hecho, qué métodos han seguido y a qué resultados han llegado. Lo siguiente es ya el punto de vista del ejecutivo. Indica qué intención tiene, si la de seguir un camino previo o la de introducir algún cambio, y argumenta por qué pretende hacerlo. A continuación responde qué relevancia puede tener su propuesta para los clientes y para la compañía. Y acompaña todo esto de un apéndice en el que se citan todos los datos y las fuentes de información. Las reuniones de trabajo de los altos ejecutivos de Amazon no se hacen con PowerPoints, ni con bullets, ni con láminas con letra grandotota y muchos colores. Jeff Bezos sabe que es difícil escribir frases y párrafos bien estructurados, con todas las palabras en su lugar, los sujetos, los complementos, los verbos, los adverbios, etc. Es muy fácil perderse en la selva del lenguaje. Jeff Bezos exige que sus documentos de trabajo queden bien escritos precisamente porque eso prueba que sus ejecutivos piensan con claridad. Pero dejemos a un lado lo que sucede en Amazon y pasemos a Intel, la empresa líder en la fabricación de microprocesadores. Uno de los fundadores de Intel, y quien fuera también su director general, Andy Grove, decía que los reportes escritos eran vitales porque obligaban a los ejecutivos a ser más precisos y a poner en claro sus ideas, muchísimo más que si solo ofrecían sus reportes de manera oral. Grove consideraba que escribir esos reportes era una disciplina antes que un medio de comunicación. Y esa disciplina le parecía de la mayor importancia porque sabía que los ejecutivos y los ingenieros de Intel se beneficiaban del hábito de escribir con claridad, porque eso los ayudaba a tener mayor claridad mental. Hemos mencionado ya una palabra clave en este asunto. Me refiero a la palabra hábito. Escribir bien, como expresarse bien, como practicar bien un deporte o como tocar bien un instrumento musical, es un hábito. No podemos esperar que de buenas a primeras nos salgan bien nuestros primeros escritos. Hay que practicar, hay que exigirnos, criticarnos, corregirnos y volver a practicar y seguir practicando. La siguiente metáfora, que nos ha sido sugerida en algún libro del gran José Antonio Marina, puede ilustrar un poco de qué manera la práctica de la escritura nos ayuda a tener mayor claridad mental. Es decir, cómo escribir nos ayuda a darle forma a nuestros pensamientos. Puede decirse que nuestro cerebro es una gran máquina de asociaciones, una gran mezcladora, y que todo lo que percibimos y todo lo que aprendemos se incorpora a nuestra masa mental. Cuando pensamos mucho en algún asunto, tomamos parte de esa masa mental y la amasamos, le damos vueltas. Entonces, las personas que piensan mucho en un asunto o que se preocupan mucho en un asunto, lo que hacen es amasar ese asunto, que es una porción de todo lo que hay
en su enorme masa mental. Ahora, cuando alguien se sienta a escribir, lo que hace es que somete esa pequeña porción de masa que ha estado, valga la redundancia, amasando a un proceso de presión para darle un orden. Eso es escribir, someter algo a presión para darle un orden. Y de esa manera pasamos de una masa informe, que carece completamente de forma, a tortillas, a gorditas, a tlacoyos, a sopes, a guaraches, etc. A formas bien definidas que pueden ser comprendidas por los demás. De lo que se trata es de aprender a articular bien nuestros argumentos, de expresar de forma organizada y comprensible lo que tenemos en la cabeza y hasta de adoptar una posición más activa en el ordenamiento de la realidad. Escribir bien nos ayuda a pensar bien. Se cuenta que en una ocasión le preguntaron a Walter Lippmann, un famoso periodista estadounidense, qué pensaba acerca de cierto asunto y su respuesta fue muy reveladora. Dijo que no sabía qué pensaba al respecto porque todavía no escribía acerca de ello. La mente de Lippmann, solo con la ayuda de la escritura, podía no solo expresarse para los demás, sino también expresarse para sí misma. Todo esto me recuerda una de las frases más trilladas en el ámbito de la educación y que seguramente ustedes han escuchado muchas veces. Se dice que hay que aprender a pensar. Bien, la única evidencia de que alguien ha aprendido a pensar está en la expresión de su pensamiento, ya sea por medio de la escritura o de cualquier otro lenguaje. Para terminar, volvamos al capítulo 12 de las Meditaciones del Quijote de Ortega y Gasset, que lleva por título La luz como imperativo. Allí encuentro estas palabras: toda labor de cultura es un esclarecimiento, explicación o exégesis de la vida. La vida es un texto eterno, la retama ardiendo al borde del camino donde Dios da sus voces. Y Ortega añade estos versos de Goethe que a él le gustaba citar a menudo, tanto en alemán como en español. Yo me confieso de la estirpe de quienes del oscuro hacia lo claro aspiran. Hoy estuvimos en uno de mis lugares favoritos de Coyoacán, el Centro Cultural Elena Garro. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.